Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Los saluda con muchísimo gusto su servidor Alberto Villeda. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales y la pregunta del millón. Para los RIF que tributan en este 2022, que optaron por continuar en ese régimen es: ¿debo o no desglosar el IVA en las operaciones con el público en general? Bien, vamos a responder a esa pregunta y para esto nos remitimos a la regla 2.7.121 de la resolución miscelánea fiscal para el 2022. Bien, en este primer párrafo lo vamos a separar en dos partes. Esta es la primera parte. Vamos a ponerle aquí un color amarillito y esta segunda parte para que podamos tener la distinción más clara. Bueno, esta primera parte nos está indicando que los contribuyentes, ¿quiénes? Todos, llámense actividad empresarial y profesional, llámense personas morales, llámense personas de arrendamiento o de reciclo del nuevo régimen simplificado de confianza, dice que podrán elaborar un CFI ya sea diario, semanal o mensual. Perfecto, hasta aquí todo tranquilo. Bien, dice, ¿dónde consten los importes? Fíjate muy bien, los importes de cada una de las operaciones. Los importes de cada una de las operaciones. Perfecto. ¿Qué más? Dice el número de folio o de operación de esos comprobantes. Dice de comprobantes de operaciones con el público en general. Esos comprobantes nosotros los llamamos coloquialmente comprobantes simplificados, notas de ventas, tickets. Perfecto. Bien, en pocas palabras nos dice, a ver, tu contribuyente tuviste 20 operaciones en el día, en la semana o en el mes. Perfecto, vas a capturar el importe y el número de folio, es decir, vas a colocar folio 1, el importe 100 pesos, folio 2, el importe 30 pesos, folio 3, el importe 40 pesos y así sucesivamente. Es a lo que se refiere esta primera sección. En la segunda hace una distinción de contribuyentes. ¿Quiénes? Los contribuyentes que tributen en el RIF. Bien, dice que podrán elaborar el CFDI de referencia en forma bimestral, ya no de manera diaria, semanal o mensual, sino que debe ser bimestral. Perfecto. ¿En dónde? En mis cuentas. Perfecto. Rápidamente. Dice, incluyendo únicamente, muy bien, únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente. Nada más. Aquí no nos establece la misma obligación de los demás contribuyentes, donde debemos capturar el importe de cada una de las operaciones y el número de folio, ¿no? Aquí nos dice que es el monto total. Si yo durante el bimestre la suma de mis comprobantes simplificados de 50,000 pesos, bueno, esos 50,000 pesos es lo que voy a capturar en el CFDI y así lo hemos venido haciendo desde el 2014 hasta el 2021. Y para este año va a seguir siendo igual. Y llama la atención esta parte, dice, y lo establecido en el quinto párrafo de esta regla. Entonces, este primer párrafo ya vimos de qué se trata. Luego viene el segundo párrafo, perfecto. Viene el tercer párrafo hasta aquí. Viene el cuarto párrafo, perfecto. Y viene el quinto párrafo, donde dice, en los CFDIs globales se deberá separar el monto del IVA o el IEPS a cargo del contribuyente. Bien, hay que tener en cuenta que esta regla es para todos los contribuyentes. Evidentemente todos, no importa si tributas en actividad empresarial y profesional, arrendamiento o en régimen de incorporación fiscal, tenemos la obligación de expedir CFDIs globales o cuando el contribuyente no nos pide un CFDI. La obligación es, ¿debemos separarlos? Sí, así lo establece el Código Fiscal de la Federación y lo establece esta regla. Es una aclaración. Por supuesto que deben de hacerlo los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, pero recordemos que en este régimen hay una opción y esa opción, ¿quién la da? La da el artículo 23 de la Ley de Ingresos para la Federación. No es que esta regla se contraponga a lo que establece la Ley de Ingresos para la Federación. Esta es la obligación, lo que establece aquí la resolución miscelánea fiscal. Pero podemos optar por apegarnos a esas facilidades que establece
dicho ordenamiento. Y bueno, para eso nos vamos rápidamente a lo que establece la ley del ISR en sus disposiciones transitorias. Vámonos rápidamente en las disposiciones transitorias en su artículo segundo, en el párrafo, perdón, en la fracción 10ª y 9ª, nos dice que podemos optar, si tributamos en el RIF, podemos optar por continuar pagando el IVA de conformidad con lo que establece el artículo 5E de la ley del IVA y artículo 5D de la ley del IEPS, es decir, que estamos pagando de manera bimestral. Bien, esta parte nos habla sobre el aviso de actualización para tributar en el RIF en 2022, y la fracción 10ª dice que los contribuyentes que al 31 de agosto del 2021 se encuentren tributando en el título cuarto, capítulo segunda, sección segunda de la ley del impuesto al valor, el impuesto sobre la renta, que podrán continuar aplicando el esquema de estímulos en materia del IVA y del IEPS. Esto previsto en el artículo 23 de la ley de ingresos, es decir, la ley del ISR nos da esa facilidad de continuar aplicando lo que aplicábamos en 2021, lo que aplicamos en 2020. ¿Sale? Nos vamos a la regla miscelánea, las reglas de resolución miscelánea. Nos vamos a las disposiciones transitorias en el 44º. Dice que para los efectos de la sección del RIF vigente hasta el 31 del 2021 y en relación con lo dispuesto en las fracciones, ¿cuáles? En la 9ª y en la 10ª, ¿de quién? Del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la ley del ISR, es decir, las que acabamos de mencionar, esta y esta. Bien, en relación a estas dos disposiciones, dice: los contribuyentes que opten por seguir tributando de conformidad con el RIF continuarán aplicando lo establecido en las reglas, y nos da toda una letanía de reglas. Estas reglas estaban vigentes en el 2021. Excelente. Cada regla es importante revisarla, que aún así ya las conocemos. Por ejemplo, la regla 3.13.2 se refiere al límite de los 2,000 pesos en gasolina pagada en efectivo. La regla que nos interesa en este caso es la 27150. Perfecto, vamos a revisar qué dice esa regla, y es la del 2021. Esta nos define lo que se refiere al público en general cuando expedimos un CFDI, y dice que para los efectos del artículo 29.29a fracción cuarta, el segundo párrafo del Código Fiscal, en relación con el 23 fracción primera segundo párrafo de la LIF, se entiende por actividades realizadas con el público en general, cuando se registre la clave del RFC genérica. ¿Cuál? Esta, la que ya todos conocemos. Y si nos vamos a la ley de ingresos de la Federación, en su artículo 23 nos vamos a la fracción primera y nos vamos al segundo párrafo. Aquí está el segundo párrafo, dice: para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general. Actividades realizadas con el público en general. ¿Cuáles? Pues aquellas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que establezcan mediante reglas de carácter general que emita el SAT. Bien, aquí la pregunta es: ¿qué comprobantes? ¿Se refiere a los simplificados o se refiere al CFDI? Bueno, pues esta regla viene a aclarar ese punto. Dice que para los efectos de lo que establece el artículo 23, segundo párrafo de la ley de los ingresos por la Federación, se entiende por actividades realizadas con el público en general es cuando se registre la clave del RFC genérico. Con esta regla y en relación al segundo párrafo de la fracción primera de este artículo 23, se entiende que al momento de expedir un CFDI, y ya estamos hablando de operaciones con el público en general, si es que utilizamos este RFC. Y luego viene la facilidad que a todos nos llama la atención. Dice que el traslado del IVA y del IEPS en ningún caso deberá de realizarse en forma separada y por expresa. Bien,
En ningún caso deberá realizarse en forma separada y por expresa. Muy bien, esto significa que aunque yo sea un contribuyente del RIF, debo de trasladar el IVA cuando el acto o la actividad así lo mencione, pero no lo voy a expresar, no lo voy a hacer de forma separada y por expresa. ¿En dónde? Pues en el comprobante fiscal digital por internet. Por ejemplo, si mi producto cuesta 100 pesos más el IVA 116 es lo que yo voy a cobrar. 116 va a ser el subtotal de mi CFDI, 116 va a ser el total de mi CFDI, pero no lo voy a expresar de forma separada. Sí lo traslado, pero no lo voy a expresar. Es a lo que se refiere esta facilidad establecida en la Ley de Ingresos para la Federación. Entonces, la pregunta del millón: ¿un contribuyente del RIF debe desglosar el IVA en las operaciones al público en general? La respuesta es no, siempre y cuando se haya apegado a lo que establece el artículo 23 de la Ley de Ingresos para la Federación. Oye, pero ¿qué crees? Yo me equivoqué y en algún momento ya desglosé el IVA al público en general. Realicé por ahí algunas operaciones al público en general. Híjole, ¿qué crees? ¿Qué crees? Dice: los contribuyentes que ejerzan la opción a la que se refiere esta fracción, es decir, la fracción primera, podrán abandonarla en cualquier momento. Si tú abandonas esta opción, deberás calcular y pagar el IVA y el IEPS en los términos establecidos en la ley del IVA y en la ley del IEPS. Y entonces es aquí cuando ya nos aplica la dichosa regla. Si yo aplico la ley tal y como lo establece la ley del IVA y la ley del IEPS, entonces voy a desglosar en los CFDIs globales el monto del IVA y del IEPS a cargo del contribuyente. Luego entonces dice, en el caso, fíjense, en este caso los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en este presente artículo. En conclusión, al momento de que realizamos operaciones con el público en general y yo soy RIF y me había pegado a la disposición del artículo 23 de la Ley de Ingresos de no desglosar, pero yo por alguna razón desglosé en algún CFDI que contenga el RFC genérico, pues simplemente estoy abandonando esta opción. Por lo tanto tengo que desglosar y ya no voy a poder regresar y utilizar la opción prevista en este artículo. Es decir, no podría decir yo un bimestre: en este bimestre sí desgloso, en el siguiente no desgloso, en el que sigue sí, no. Una vez que ya comienzas a desglosar, estás abandonando esta opción y te apegas a lo que establece la regla mencionada 2.7.1.21. Bien, esperemos que esto haya aclarado tu duda. Si tienes alguna inquietud, puedes dejarlo en la parte de los comentarios. Te saluda con mucho gusto Alberto Villeda. Nos vemos hasta la próxima.